¿Se visualiza mi pantalla? Sí, hasta ahora sí se ve. Ok. Bien. Entonces recordemos que en la laringe vamos a tener, habíamos hablado que vamos a dividir, ¿no? Lo que es la parte posterior de la nariz y de la boca en tres porciones. Un segmento que es la rinofaringe, luego tenemos la orofaringe y por debajo de ella tenemos a la laringe o hipofaringe. Entonces, en la hipofaringe vamos a encontrar algunas estructuras que nos van a ayudar a ver lo que es, comprender lo que es la clínica de las enfermedades que se presentan en este nivel. Entonces vamos a tener a la epiglotis, la porción de la supraglotis, ¿no? Que está dada por encima de las cuerdas vocales, la glotis, que es el espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales, y la subglotis, todo lo que está por debajo de las cuerdas vocales, hasta el primer anillo traqueal. Entonces, evidentemente, esta es una zona que está protegida, ¿no? Por piel, tejido celular subcutáneo y vamos a tener en una parte de ellas pues a la tiroides en este espacio, ¿no? Entonces algunas manifestaciones que se presentan a nivel de la glándula tiroides van a atribuirse a la laringe, pero vamos a deslindarlas. Entonces tenemos como límites por arriba al hueso yoides y por abajo al primer anillo traqueal. Entonces, por delante vamos a tener el lóbulo de la tiroides y el paquete vasculo-nervioso, y por detrás vamos a tener a los músculos aponeuróticos en la región infrayoidea, así como a la quinta, sexta y séptima vértebra cervical. La laringe es un elemento móvil en nuestro cuerpo, ¿no? Que se eleva en la fase faríngea de la declusión, ¿no? Y evidentemente va a realizar un movimiento de báscula, ya que se va a deslizar tanto el cartílago tiroides como el cartílago cricoides, ¿no? Y también vamos a tener que la laringe se va a elevar cuando emitamos sonidos agudos y va a descender cuando emitamos sonidos graves. Su tamaño va a depender de la edad y del sexo del paciente, ¿no? Entonces, un mayor volumen en los varones y un menor volumen en las mujeres. Su desarrollo completo se da entre los 18 meses a los 2 años. Se ubica a nivel de C4 a C6, C7 a la edad de 6 años y se elonga como el hueso yoides, así como la tiroides y el cartílago cricoides. Entonces la laringe, que es pequeña, ¿no? Va a darnos un tono de voz elevada y las laringes grandes nos van a dar un tono de voz grave. Los movimientos que se presentan en la laringe son un movimiento trocoide, hay una rotación alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de las superficies articulares y estas van a separar o acercar las apófisis vocales. El deslizamiento del cartílago aritenoides va a separar o acercar los pliegues vocales y también hay un movimiento de anfiartrosis con los cartílagos aricorniculados. Entonces, esta estructura evidentemente está compuesto por cartílagos articulados. Va a tener un exoesqueleto, ¿no? Vamos a tener una porción de músculos, ligamentos y fascias, ¿no? Y su mucosa va a limitar el lumen o luz de este elemento de nuestro cuerpo. Entonces recordemos que la laringe va a tener 9 cartílagos, ¿no? Entonces 3 son cartílagos impares, como tenemos la epiglotis, el cartílago
cricoides y el cartílago tiroides, ¿no? Van a ser los tres elementos impares, ¿no? Donde el cartílago tiroides tiene un componente hialino, ¿no? Y los cartílagos pares van a ser los aritenoides, que también son de componente hialino, los corniculados o de Santorini, y también vamos a tener cartílagos cuneiformes o de Breisberg, que son fibroelásticos. Recordamos esta imagen. ¿No? Que es la visión de la laringe por dentro, donde vemos claramente al epiglotis, al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, los aritenoides, los mismos que en los momentos, en la fonación, van a aproximarse y van a generar lo que es la voz, ¿no? Entonces, por delante vamos a tener al epiglotis, ¿no? Al cartílago tiroides, al cartílago cricoides y al primer anillo traqueal. Entonces, aquí los aritenoides, los cartílagos corniculados y por encima podemos tener unos cartílagos cuneiformes. Entonces, aquí tenemos el cartílago tiroides, cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados y mucho más pequeños los cuneiformes, ¿no? Ahora, esta laringe va a estar relacionada por ciertos ligamentos, ¿no? Una es la membrana tiroidoidea, ¿no? Que va a unir la tiroides con el cartílago tiroideo. Vamos a tener la membrana ioepiglótica, vamos a tener ligamentos como es el ari epiglótico, que no lo vemos en esta posición. Vamos a tener también un ligamento tiroepiglótico y vamos a tener la membrana cricotiroidea que nos va a ayudar en el caso de un paciente que haya sufrido pues algún problema de obstrucción de la vía respiratoria, y nosotros vamos a poder acceder a por este ligamento a permeabilizar el lumen de la vía aérea. Y tenemos el ligamento también cricotraqueal que está por detrás. También tenemos ligamentos extrínsecos, ¿no? Como es así, como tenemos la membrana cuadrangular, tenemos también un cono elástico y vamos a tener también al ligamento vocal, que está en relación a las cuerdas vocales y al músculo vocal. Una representación del ligamento vocal, tenemos un ligamento vestibular, ¿no? Lo que habíamos conversado de una vista interna de lo que es la laringe. Entonces vemos que existen dos pliegues, ¿no? Un pliegue vocal y un pliegue vestibular, ¿no? Ambos se insertan anteriormente en el ángulo interno del cartílago tiroides y posteriormente en la postvocal de cada cartílago aritenoides. Entonces vamos a tener músculos externos a la laringe, como ser el esternotiroideo, el tiroideo, el homoyoideo, y vamos a tener músculos elevadores de la laringe, que son el genioideo, el digástrico también va a contribuir a este movimiento, el miloioideo, el constrictor medio de la faringe, el constrictor inferior de la laringe y el músculo estiloioideo. Dentro de los músculos internos vamos a tener músculos que van a tensar los pliegues vocales, músculos que van a dilatar la glotis, los van a abrir, y músculos constrictores de la glotis. Dentro de los tensores de los pliegues vocales tenemos al cricotiroideo,
que es inervado por el nervio laringe superior. Los dilatadores son el crico aritenoideo posterior, inervado por el nervio laringio recurrente, los constrictores de la glotis, que van a producir un movimiento de acercamiento, que es la aducción, que tensa y alarga las cuerdas vocales, los cricoaritenoideos laterales, que van a estar inervados por el nervio laringio, los tiroaritenoideos medilateral, igualmente inervados por el nervio laringio recurrente, los interaritenoideos, que van a cerrar la glotis, y los aritenoideos oblicuos y transversos, que van a contribuir a los movimientos de fonación y de respiración que nosotros podamos realizar, ¿no? Entonces, para el recuerdo de las estructuras, ¿no? Aquí tenemos el movimiento de abducción, que es la separación, ¿no? De los cricoaritenoideos posteriores, y la acción de los músculos cricoaritenoideos laterales, que van a generar una aducción o un acercamiento de las cuerdas vocales. También tenemos un área interna, ¿no? Que está dividida en tres espacios donde se va a encontrar la patología. Vamos a tener patología supraglótica, ¿no? Por encima del espacio de las cuerdas vocales. Una patología glótica, ¿no? Que va desde la comisura anterior a lo largo de la cuerda vocal hasta la comisura posterior. Y una patología subglótica, ¿no? 5 milímetros por debajo de la cuerda vocal verdadera, al borde inferior del cartílago cricoide. Entonces aquí tenemos el ligamento vocal, tenemos la cuerda vocal con el músculo tiroaritenoideo interno, tenemos el músculo tiroaritenoideo externo, tenemos el músculo aritenoideo transverso, el aritenoideo oblicuo, el cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral. La irrigación está dada por la arteria carótida externa mediante una rama de la arteria tiroidea inferior, que es la rama laringe inferior, que va hacia la cara posterior de la laringe, hacia los músculos cricoaritenoideo posterior y aritenoideo, hacia anastomosis con la arteria laringea superior. También viene una rama a través de la arteria subclava del tronco tirocervical, que es la laringea inferior, y van a drenar hacia las venas laringeas, tanto superiores e inferiores, que van hacia la vena yugular interna por la vena tiroidea superior y el tronco tirolingofacial. Las venas laringeas posteriores drenan en venas tiroideas inferiores. La inervación está dada por el nervio laringeo superior, ¿no? Que es un nervio que tiene un efecto vasomotor, secretor, sensitivo y motor. Una rama interna va hacia la mucosa de la laringe y de la epiglotis. Una rama externa se dirige hacia los músculos cricotiroideo. Y el nervio laringeo inferior, que es un nervio eminentemente motor, que se va a dividir en una porción derecha que va a ir hacia adelante y hacia atrás, y el izquierdo que va a recurrir por el callado de la aorta. Los tejidos linfáticos van a ser, ¿no?, distribuidos en lo que es la supraglotis y la región infraglótica, ¿no? Los supraglotis van a ir nódulos linfáticos cervicales laterales, tanto profundos superiores, y van a drenar hacia la vena yugular interna. Y los infraglóticos van a dividirse en anterior y lateroposterior, con nódulos linfáticos que van hacia la parte prelaringea y pretraquial.
así como los posteriores, que son nódulos linfáticos del nervio laringeo recurrente. ¿Cuáles son las funciones de la laringe? La laringe tiene varias funciones, tiene funciones principales y funciones secundarias. Entonces, una función principal, evidentemente, es la fonación. También tiene una función de protección, que está regida por la deglución y la reacción toxígena. Tiene una función respiratoria, tiene una función de fijación, y tiene una función emotiva, tiene una función circulatoria, una función deglutoria, una función toxígena y una función de expectoración. Entonces, todos hemos sacado flemas, todos hemos tosido, todos hemos pasado alimentos. Bueno, por nuestra laringe, evidentemente hay vasos importantes que circulan. Cuando nosotros estamos asustados o apenados, el tono de nuestra voz cambia, por eso se habla de una fusión emotiva. Y evidentemente también es un elemento de fijación, ¿no? Porque va a permitir conectar lo que es la orofaringe con el esófago y la tráquea. Tiene una función respiratoria, obviamente, para la introducción del aire, ¿no? Tiene una actividad protectora durante la deglución y durante las reacciones toxígenas, y la fonética que la usamos a diario, ¿no? Entonces, dentro de la función emotiva, nuestra voz va a ser diferente cuando estamos asustados, cuando nos encontramos apenados o cuando nos hallamos alegres. La función respiratoria, en cambio, permite el paso del aire, ¿no? Por la laringe, abre la glotis, hace la apertura del epiglotis, perdón, permite que la articulación cricotiroidea, que es laxa, se contraiga, ¿no? Y en la inspiración vamos a tener que las cuerdas vocales se separan y en la expiración las mismas se juntan. Dentro de la función respiratoria es una función brusca y progresiva, ¿no? Brusca porque en algún momento se puede producir un edema de la hipolaringe ante un problema de una laringitis suflótica, ante cuadros alérgicos, ¿no? También se pueden acumular pseudomembranas y evidentemente puede ser asiento de cuerpos extraños. Y la porción progresiva de esta función respiratoria es de que en un carcinoma obviamente va a ir disminuyendo su numen, así como en alguna papilomatosis, en en algunas lesiones se van a producir dificultad para su funcionamiento, como es en la enfermedad de Hansen. Pudiendo llevarnos a realizar una traqueotomía de emergencia. Con la función fonatoria, ¿qué es lo que vamos a verificar? Vamos a ver cuáles son las cualidades de la voz. La voz tiene una altura, tiene una intensidad, tiene un timbre y tiene una duración. Las voces débiles normalmente se producen porque el parénquima pulmonar va a disminuir el fuelle
expiratorio, lo que nos va a llevar a una voz débil. Las alteraciones que se produzcan a nivel de las cuerdas vocales van a generar en el paciente problemas de disfonía y va a tener una repercusión particular en base a sus antecedentes. Entonces, función esfinteriana la función esfinteriana evidentemente va a proteger a las vías respiratorias inferiores de cualquier elemento, ¿no? Por lo tanto, va a salvarnos la vida. Permite el ingreso de ciertos alimentos y de secreciones faringias, genera accesos de tos y complicaciones neumónicas ante el acceso de un elemento, se produce el reflejo de la tos. Y también va a contribuir en los problemas nerviosos centrales o periféricos, generando problemas de espasmo, ¿no? Y dificultad respiratoria. Incrementa la presión intraabdominal durante el parto y la defecación, ¿no? Va a contribuir en estos dos momentos de nuestro diario vivir. También tiene una función tusígena y de expectoración que puede ser refleja o voluntaria ante una inspiración profunda. Entonces la laringe se cierra, aumenta la presión intratorácica y se abre de un golpe, ¿no? Y podemos expulsar las secreciones. También ayuda a la expulsión de sustancias externas y endógenas como secreciones, gérmenes y cuerpos extraños. En la función de fijación, que va a producirse que fija el tórax, ¿no? Y coadyuvado por los miembros superiores, va a permitir tanto la micción como la defecación, así como el parto. Y la función circulatoria, evidentemente, es una vía de paso del aire. Entonces, la función deglutoria, como habíamos visto en algún video, la elevación de la laringe va a favorecer el descenso, ¿no? Del bolo alimenticio. Se va a cerrar la laringe junto con la epiglotis que desciende, ¿no? Y hace que el bolo se desvíe hacia los lados, ¿no? Favoreciendo la deglución en la hipofaringe. Entonces, en nuestro examen nosotros vamos a pedir al paciente que se descubra el tórax. Inicialmente vamos a observar la piel, vamos a visualizar si hay relieves o preeminencias anómalas, vamos a observar la presencia de depresiones, la existencia de masas tumorales, la presencia de adenopatías y si hay una movilidad alterada en los actos de respiración, deglución y formación. Entonces, inicialmente tenemos que hacer una palpación luego de nuestra inspección para establecer la situación, tamaño, forma, consistencia, sensibilidad. Vamos a evaluar la movilidad cervical. Vamos a poner al paciente con su cabecita en flexión y también cabecita en retroflexión. Vamos a examinar al paciente ya sea por delante como también por detrás. Pues luego vamos a pasar a hacer un examen ya de la propia laringe y podemos realizar lo que habíamos mencionado, ¿no? Una laringoscopía indirecta. Pues para ello vamos a utilizar un espejo laringio de 10 a 20 milímetros. Vamos a pedir al paciente que inspire, ¿no? Vamos a hacer un examen en respiración, ¿no? Y también
en fonación como, un minutito por favor. Un minutito por favor. Estamos aquí. Entonces, la laringoscopía indirecta, bueno, antes era un examen habitual del otorrino, ¿no? Nos permitía evaluar cómo estaba la respiración del paciente, cómo se movilizaban las cuerdas vocales. Le pedíamos al paciente que pronuncie las letras E o la letra I, ¿no? Le decíamos respire, ¿no? Tome aire. Entonces, evaluábamos cómo se separaban o se juntaban ambas cuerdas vocales. Entonces, para ello, nosotros inicialmente colocábamos anestesia local en spray, ¿no? Lo hacíamos sentar al paciente, podíamos traccionar, perdón, ¿me escuchan? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora, sí se ve. Entonces, nosotros inicialmente, ya sea con bajalenguas especial o con una gasita, traccionábamos la lengua hacia nosotros, introducíamos el espejito y podíamos visualizar la laringe, ¿no? Pero también podemos hacer una laringoscopía directa. Entonces, en la laringoscopía directa generalmente es un examen diagnóstico porque lo practicamos en recién nacidos o en niños, ya sea con anestesia local o con anestesia general. Pero también existe una laringoscopía directa con el uso de un laringoscopio, que es un aparato, que es un tubo largo, más o menos de unos 15 a 20 centímetros, que se introduce por la boca hasta la epiglotis, ¿no? Y por encima de las cuerdas vocales y nos permite también visualizar los movimientos de las mismas. Actualmente, gracias a la endoscopía, podemos hacer una laringoscopía endoscópica, ya sea con un endoscopio rígido, como es este, o podemos hacer también una nasofaringo laringoscopía con un tubo flexible que se introduce por la nariz y, bueno, ahí podemos visualizar lo que son el orificio de la trompa de Eustaquio, cómo se encuentra la faringe, si hay alguna masa tumoral, si es que evidentemente hay vasitos que están sangrando, y vamos deslizando hacia abajo hasta visualizar las cuerdas vocales. Entonces, la laringoscopía directa nos permite observar cómo está la mucosa tanto nasal, la mucosa oral, la mucosa faríngea y la mucosa laríngea. También nos permite tomar alguna biopsia, encontrar masas tumorales, ¿no? Observar si las cuerdas vocales se mueven, ¿no? Vamos a también encontrar ciertas secreciones, podemos encontrar alimentos que no han sido digeridos al 100%, también. Podemos evaluar la dificultad para la deglución, ¿no? Por ver si hay una hemilaringe que se mueve o que no se mueve, si existe un acúmulo de secreciones, si hay alimentos que quedan atrapados después de su ingestión. Entonces, eso lo hacemos con un nasofaringolaringoscopio flexible, ¿no? Donde introducimos el endoscopio por la nariz, doblamos porque da esa opción de poder doblarlo y visualizamos cómo se encuentran las estructuras de toda esta zona, ¿no? Como habíamos mencionado. Vamos a ver el orificio de la trompa de Eustaquio,
la adenoides, la pared posterior de la orofaringe, ¿no? Nos va a identificar todas las estructuras. Otro examen que vamos a realizar para un examen funcional de laringe es la estroboscopía. Entonces, no, la estroboscopía nos va a permitir evaluar la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Este examen supera al ojo humano, o sea, es mucho más resolutivo, con una velocidad de 1 en 1364. Nos va a permitir ver la variación del cierre y apertura de las cuerdas vocales, si hay una alteración de la amplitud vibratoria, si hay una alteración en la forma de vibración de la cuerda. Vamos a ver este video. Mm, Algo pasó con mi sonido.
Entonces observamos a este nivel cómo se mueve la onda mucosa. O sea, normalmente cuando lo veíamos en la laringoscopía veíamos un movimiento como si acercáramos y alejáramos nuestro dedo índice y medio. A ver, acerquen y alejen los dedos índice y medio de una mano, ¿no? Entonces sí lo vemos en la laringoscopía, pero en la estroboscopía nos permite visualizar muchas características más específicas a nivel de las cuerdas vocales. Ay, perdón, perdón, me fue a otro lado. Más o menos estábamos por aquí. Vale, bien ahí. Aquí vamos a observar lo que es una placa blanquecina a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, vemos que cuando nos muestra la estroboscopía, vemos que se manifiesta una placa blanquecina en la cuerda vocal. Tranquilo, respire más tranquilo que puede. No pasa nada. Vale. Otra vez la E. Otra y letras tan buenas. Una pequeña partida. A ver.
más bien las cuerdas vocales se mantienen rígidas. Entonces aquí observamos que el espacio entre las cuerdas vocales queda abierto y no existe un cierre glótico completo, ¿no? Ocasionado por una disfonía funcional hipotónica. Entonces aquí vemos los nódulos en las cuerdas vocales, trabajadores de la voz y que van a generar en el paciente problemas de disfonía.
Entonces, a este nivel vemos los modulitos de ambas cuerdas vocales. Y obviamente están por el esfuerzo vocal que realiza el paciente, están acompañados de edema.
Entonces, a ese nivel vemos ese pólipo, ¿no? Una porción rojiza. Ya, se va a explicar. Vemos, por ejemplo, en el edema de Rinke, cómo se deforman totalmente las cuerdas vocales, ¿no? Cómo se hipervascularizan las mismas, o sea, la mucosa sobre todo, ¿no? Y el edema que evidentemente va a disminuir el lumen de ingreso del aire.
Entonces observamos cómo la cuerda vocal no medializa y queda rígida durante la fonación. El movimiento que vemos es de la onda mucosa que se mueve. Parecería que la cuerda se desliza, pero es la cuerda del contralateral la que se aproxima y nos permite el cierre de la glotis. Entonces, luego de una cirugía, por ejemplo, de un pólipo o de un papiloma, que son las verrugas que hay en las cuerdas vocales, se retira parte de lo que es la mucosa, ¿no? Así como la masa tumoral, y obviamente ya no vamos a tener el movimiento de la onda mucosa que veíamos en las endoscopías previas. Entonces, en una estroboscopía lo que vamos a ver es la frecuencia de movimiento, el cierre glótico, la amplitud, la vibración de la cuerda vocal, ¿no? ¿Cómo está esa vibración? Si evidentemente es longitudinal o tiene algunos stops o si es regular, ¿no? La ondulación de la mucosa en su desplazamiento y también vamos a ver la vascularización de la mucosa a nivel de la cuerda vocal. Otro exámenes que nos van a permitir evaluar la laringe es la imagenología, ya sea con una radiografía de perfil o con una tomografía. Una radiografía de perfil nos va a permitir ver el esqueleto osteocartilaginoso, reconocer el yoides, la epiglotis, la presencia de cuerpos extraños, de tumores u otros elementos. Y en una tomografía vamos a visualizar ambas semilaringes, vamos a localizar la ubicación exacta de la neoplasia, vamos a ver la extensión tumoral y nos va a evaluar, en el caso que el paciente reciba radioterapia, hacer un seguimiento del mismo. Entonces, la tomografía de laringe es importante recordar la anatomía, ¿no? Vamos a encontrar a la laringe por debajo del hueso yoides, vamos a encontrar un vestíbulo laringio, vamos a encontrar los ventrículos que están lateralmente, la supraglotis, que es este espacio superior que ya habíamos mencionado, la glotis, que es este espacio. ¿Se visualiza mi cursor? Creo que no estoy. Perdón, perdón. Entonces tenemos el vestíbulo laringio, que es todo este ingreso, ¿no? Eh, Vamos a tener el ventrículo laringio derecho e izquierdo.
la supraglotis, que está por encima de las cuerdas vocales, ¿no? El espacio glótico, que es el espacio que existe entre ambas cuerdas vocales, lo vamos a ver de la misma manera en la tomografía. Vamos a ver la infraglotis, vamos a visualizar la tráquea, los senos piriformes lateralmente y la luz laringea. Entonces aquí apreciamos el espacio glótico, la supraglotis hacia arriba, la epiglotis, que es este elemento, y la infraglotis por debajo de las cuerdas vocales. Igualmente en esta posición de aquí, ¿no? Su relación con la tráquea, si hay algún stop, hay algún elemento que permite el paso de la vía, que tengamos una vía aérea libre, expedita. Ya en cortes axiales vamos a poder ver evidentemente el calibre del lumen, ¿no? La simetría o la asimetría del mismo, ¿no? Y en lo que es el laboratorio de la voz, tenemos que preguntar en qué trabaja el paciente, ¿no es cierto? ¿A qué se dedica? Si es docente, si es vendedor de periódicos, ¿no? Si es cobrador, ¿no? Vamos a preguntar qué profesión tiene, ¿no? Si es voceador, vendedor, cantante. Vamos a averiguar sobre los antecedentes de alergias, porque estos van a producir ciertas complicaciones a nivel de la laringe. ¿Qué hábitos tiene, no? Si fuma, si bebe, ¿no? Si recibe algún tipo de terapia, ya sea terapia hormonal, si inhala corticoides, si usa antihistamínicos, si usa antidepresivos, ¿no? Si hubo antecedentes de disfonía aún desde la infancia, si cursa con infecciones faringolaringias a repetición, si tiene antecedentes de enfermedades de reflujo gastroesofágico, ¿no? En cuanto a sus antecedentes familiares, vamos a ver, ¿no? Si en la familia hubo también problemas de disfonía, porque puede ser que exista una discontinuidad entre la musculatura, ¿no? La musculatura no está totalmente cubierta por mucosa, sino que está separada en un haz y eso se conoce como sulcus o vergeture. Eso no lo hemos visto en el video, pero lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? También vamos a observar que, por ejemplo, nuestra voz eh, es más parecida a la voz de nuestra mamá, porque el primer estímulo de lenguaje lo obtenemos de nuestra madre, ¿no? Cuando nos canta, cuando nos habla mientras nos carga, mientras nos da de lactar. Entonces, nosotros como hijos vamos a iniciar nuestro aprendizaje de fonación, visualizando cómo la mamá realiza sus movimientos y también vamos a familiarizarnos con el sonido de su voz, ¿no? Los pacientes que tienen evidentemente problemas de hipoacusia van a generar un gran esfuerzo vocal, ¿no? Para tratar de aparentemente dejarse escuchar por las personas y escuchar su propia voz. En lo que es la enfermedad actual, vamos a preguntar cuál es el motivo de consulta y por qué viene recién, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? ¿Desde cuándo tiene estos síntomas? ¿Cómo aparecieron? Si aparecieron de forma súbita o fueron progresivos, ¿no? Si estos síntomas son continuos o intermitentes, o sea, mejoran, empeoran, ¿no? Si a lo largo del día mejoran o empeoran, si sus síntomas se ven afectados por los cambios tanto de humedad como de temperatura, ¿no? Si tiene síntomas asociados como es el dolor cervical, las parestesias, la tensión muscular, ¿no? ¿Qué postura tiene el paciente? Tenemos que observar, ¿no? La postura del paciente cuando habla, si realiza algún esfuerzo laboral o algún esfuerzo personal, ¿no? Es importante esto porque también en eso se va a enfocar la terapia de rehabilitación del paciente.
En la enfermedad actual tenemos que ver, evidentemente, si existen otras enfermedades coadyuvantes, qué actividades laborales realiza, qué medicamentos consumió o consume, ¿no? Ya habíamos mencionado los antidepresivos, los antialérgicos, hormonas. Si evidentemente esa disfonía viene desde la infancia, porque puede ser que tenga quistes o la presencia de este sulcus, ¿no? Que es congénito, ¿no? Preguntarle si le gusta cantar, si suele cantar, si tiene dificultad para cantar, si solo canta en la ducha, ¿no? Y en nuestro examen clínico vamos a hacer siempre, iniciar por un examen completo de lo que es boca, nariz, oídos y luego laringe, ¿no? Vamos a solicitar obviamente una audiometría para ver si escucha o no escucha ese paciente. Si es necesario, le vamos a pedir un control neumológico y vamos a proceder a la exploración de la laringe. Esa exploración puede ser ya por fibroestroboscopía, en la que vamos a visualizar la apertura en inspiración y en tos, ¿no? Haciendo repetir la I, cómo ese sonido es normal, grave, es agudo, si se colapsa, si hay un estridor inspiratorio. Vamos a observar cómo está el cierre glótico. Si es un cierre glótico completo, si, eso significa que si las dos cuerdas vocales se aproximan al 100%, o si existe un escape entre las mismas, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Habían espacios que se aproximaban y espacios que quedaban abiertos. Y también se puede hacer una cinematografía ultra rápida y una quimiografía. Entonces, es importante identificar la posición de las cuerdas vocales porque también por esa posición nosotros vamos a determinar si la parálisis es una parálisis en aproximación, que se llama abducción, o es una parálisis en separación, y ahí hablamos de una parálisis en abducción. Entonces, en la fibroestroboscopía, como habíamos visto, vamos a ver la dirección del movimiento de la cuerda vocal, la simetría de los movimientos, ¿no? La regularidad de estos movimientos, si la glotis cierra en forma completa o incompleta, si hay una amplitud de vibración, como habíamos visto en el movimiento de esa onda mucosa. Vamos a observar si hay una vascularización transversa a lo largo de la cuerda vocal o si existen signos de reflujo gastroesofágico que generalmente se dan a nivel de los aritenoides y de la mucosa laringea. También podemos hacer un análisis acústico, ¿no? Grabando la voz del paciente antes de la cirugía, ¿de acuerdo? Con un ruido ambiente menor a 50 decibeles, con un micrófono a 10 centímetros de la boca, puede ser con un micrófono también a 45 o 90 centímetros, generalmente le hacemos pronunciar, inicialmente le hacemos hacer una lectura que ya tenemos definida, puede ser un pasaje de la Biblia, ¿no? O un poema, y luego le hacemos pronunciar la vocal A en mínima intensidad y en máxima intensidad. O sea, más o menos así, ¿no? Ah, o ¿no? Máxima intensidad. O glissando, que es cantando, y lectura de un párrafo sencillo que ya lo habíamos mencionado, e incluso realizar una canción popular, ¿no? Que todos conocemos desde nuestra infancia. Entonces, en base a eso vamos a sacar determinados parámetros, bueno, que eso no es importante para ustedes, y también podemos hacer un fonetograma, ¿no? Que esto también nos permite como identificación de los individuos. Existe también el espectrograma de banda ancha, ¿no? Y también podemos realizar una electrofisiología de la musculatura de la laringe, orientado a los músculos tiroaritenoideo, al cricoaritenoideo posterior, al interaritenoideo o al cricoaritenoideo lateral.
Entonces, en la electrofisiología de la laringe podemos hacer varios estudios, como es la electroneurografía, ¿no? Que nos va a permitir identificar un daño mielínico axonal entre el quinto a séptimo día. Una electromiografía que nos va a permitir ver la actividad eléctrica del músculo en relación al nervio. Va a ver el potencial de acción, ¿no? Generalmente lo hacemos a partir de la tercera semana. La electronistagmografía, que es un estudio de la unión neuromuscular, que nos va a descartar la miastenia gravis, ¿no? O el síndrome de miasténico de Lambert-Eaton. Y también podemos hacer una electroflotografía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O algunas? Creo que ninguna pregunta, doctorita. Todo Sí, ha estado claro. Más los videos que nos han mostrado. sí, yo creo que los videos fueron más para que no lo dejemos a la imaginación, ¿no? Entonces ya cuando hagamos la parte teórica vamos a volver a lo que hemos visto, a nuestra memoria visual, para correlacionar con el manejo y el tratamiento. Listo, jóvenes. Entonces, que tengan un bonito fin de semana y nos estaríamos viendo en nuestra próxima clase. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Listo, Buenas tardes. Gracias, doctora. buenas tardes.